Bienvenidos, Dios les bendiga. Soy el pastor Mario Díaz Ceballos. Es para mí una gran bendición poder estar con ustedes a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Ahora que estamos en tiempo de guerra con esta invasión de Rusia a Ucrania, se me ha preguntado acerca de la profecía de Ezequiel 38, donde se menciona la profecía de Gog y Magog. Y se me ha preguntado si esta es esa profecía cumpliéndose. Bueno, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice para poder entenderla y para poder nosotros entender la enseñanza de una manera correcta, de una manera bíblica, porque eso es lo que nos interesa a nosotros como cristianos, como hijos del Señor, creer lo que Dios dice en su palabra. La primera referencia que encontramos a Magog en la Escritura es en Génesis capítulo 10, donde se menciona a un hombre llamado Magog. Y vamos a leer la Escritura para que podamos entender qué dice ahí. Dice así en Génesis 10, 1 y 2. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Jabad, Tubal, Mesec y Tirás. Estos fueron entonces los hijos de Jafet, que son entonces los nietos, obviamente, de Noé. Y vemos nosotros que uno de los hijos, él le puso nombre como Magog. Y es lo único que encontramos en la Biblia referente a este hombre. Y tenemos que ir entonces a la historia para encontrar más acerca de él. Y bueno, vamos a Flavio Josefo, que fue un sacerdote historiador del tiempo del Señor Jesucristo, quien escribe acerca del pueblo judío de ese tiempo y lo que acontecía en el Imperio Romano. Y él hace mención que los pueblos que habitaban el norte del Mar Negro, los pueblos que hoy conocemos como los pueblos eslavos, son los descendientes de Magog. Esa es la afirmación de muchos y entendemos que la Escritura dice que un pueblo va a descender del norte extremo de Israel para atacarlo, y eso es lo que está hablando la profecía de Ezequiel. Algunos piensan que pueden ser también los chinos, pero probablemente es los eslavos, que son todos los países que antes pertenecían a lo que era la Unión Soviética y hoy son países independientes como Ucrania, Serbia, Bulgaria, Croacia, Bosnia, Eslovenia y otros más que son parte de Europa, parte de Asia y alrededor del Mar Negro. Y bueno, esa es la referencia que encontramos desde el punto de vista histórico. Ahora, la siguiente referencia bíblica que encontramos es ya lo mencioné, que es Ezequiel capítulo 38, donde se menciona esta profecía. Y en el versículo 1 dice así: y vino a mí palabra del Señor, está hablando Ezequiel, y dice: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Entonces aquí nos está hablando de que Gog es un líder, es un rey, y su pueblo es Magog, sobre el cual él reina. Ahora, Dios lo va a utilizar para llevar adelante su plan. Y vemos que él va a descender con sus tropas, ¿sí? Y mucho pueblo, y eso es lo que vemos nosotros en el versículo 6, dice: de las partes remotas del norte, con todas tus tropas, muchos pueblos están contigo. Entonces va a haber una coalición de países guiados por Gog, que es el líder, y su reino Magog, que va a descender para atacar a Israel. En el versículo 10 del capítulo 38 dice:
Así dice el Señor Dios, sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Y está hablando entonces que va a venir y van a atacar a Israel. Y entonces vemos nosotros que se describe en todo este capítulo 38, esta profecía, cómo es que se va a cumplir. En el capítulo 39 también hace mención acerca de esto y dice en el versículo 2 del capítulo 39, dice, te haré dar vuelta y te empujaré, te recogeré desde las partes remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. Versículo 4 dice, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Entonces vemos que Gog va a ser destruido junto con su reino, Magog, y junto con todos los pueblos quien lo ayude para atacar a Israel. Y dice que va a ser tanta la matanza de estos soldados. En el versículo 12 nos dice, durante 7 meses la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará y será para ellos memorable el día en que yo me glorifique, declara el Señor Dios. Entonces vemos nosotros que Gog y Magog va a ser destruido. Ahora esta es la profecía de Ezequiel. Y después la siguiente referencia que encontramos acerca de Gog y Magog es en Apocalipsis, el capítulo 20 de Apocalipsis, donde nos habla acerca del reino milenial, del reino del milenio, donde va a gobernar nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos que la Escritura enseña que el Señor Jesucristo va a descender con poder y gloria al final de la tribulación, junto con sus santos, que es la iglesia, para establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra. Dice la Escritura aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis que Satanás va a ser encadenado y echado a un abismo donde estará encadenado cayendo por 1000 años, y aquí en la tierra el Señor Jesucristo va a gobernar y va a haber absoluta paz y absoluta bendición. Todas las promesas que se le han dado a Israel, que están en el Antiguo Testamento, van a ser cumplidas. Promesas de paz, promesas de amor, de gozo, de bendición, de prosperidad. Todas esas promesas se van a cumplir durante ese periodo de 1000 años, pero no tan solo para Israel, sino también para gentiles. Todos aquellos que sobrevivan la gran tribulación van a entrar entonces, creyentes en Cristo, porque se conviertan a Cristo durante ese tiempo, entran al milenio, y son los hijos de ellos que tienen hijos, y estos hijos tienen hijos y así sucesivamente, y llenan las naciones de nuevo. Este mundo se va a volver a llenar y estas naciones van a vivir en paz por 1000 años. Pero después dice la Escritura, aquí en Apocalipsis 20, versículo 7, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. No porque la tierra sea plana, sino simplemente está hablando de todos los lados del mundo. Va a salir a engañar a las naciones que habitan en todas partes. Y dice a Gog y a Magog a fin de reunirlas para la batalla. Ahora aquí aparece de nuevo Gog y Magog, pero aquí es una metáfora, es simplemente un nombre que se le da a las naciones que se van a rebelar contra nuestro Señor Jesucristo después del milenio. Entonces,
lo que habla aquí en Apocalipsis es diferente a la profecía que encontramos de Ezequiel 38. En Ezequiel 38 es durante el tiempo de la gran tribulación, y lo podemos decir que es el mismo concepto de Armagedón, cuando las naciones vengan a atacar a Israel. Y el Señor Jesucristo va a regresar con poder y gloria para destruirlos. Y después de eso el milenio. Y después del milenio entonces viene un tiempo de paz, como les he dicho. Y después del tiempo de paz viene entonces esta rebelión, porque Satanás es suelto una vez más para tentar a las naciones. Y dice el versículo 8, dice: y saldrá a engañar las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, porque hay una gran prosperidad, una gran bendición de multiplicación en las familias durante el milenio. Y dice: y subieron sobre la anchura de la tierra. Esto nos hace ver que durante el milenio la topografía de la tierra ha cambiado, porque nos está hablando de una anchura. En otras palabras, no va a haber muchos montes, muchas montañas, y entonces vemos nosotros que la única montaña es la montaña de Sión, donde va a gobernar nuestro Señor Jesucristo y sus santos. Y entonces dice: y subieron sobre la anchura de la tierra, rodeando el campamento de los santos y la ciudad amada. Esto hace referencia a que todos los santos, la iglesia que regresó con el Señor Jesucristo, acampa junto con el Señor Jesús durante el milenio en Jerusalén. Y después de esto vienen las naciones, se rebelan y vienen para atacar el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén, donde reina nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Pero descenderá fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En otras palabras, esta es la última batalla que se menciona aquí en la Escritura. Y esta destrucción va a ser momentánea, va a ser rápida. El Señor Jesucristo destruyendo, trayendo juicio a las naciones. Y después de esta destrucción de las naciones, entonces viene el juicio del gran trono blanco, donde todos aquellos que se rebelaron a través de los siglos, desde el principio de la creación hasta el final de la historia de la humanidad, que no quisieron nada con Dios, que negaron al Señor Jesucristo, van a resucitar para ir al juicio del gran trono blanco, y como resultado de ese juicio van a ser también lanzados al lago de fuego, donde Satanás, la bestia y el falso profeta van a estar recibiendo su castigo eterno. Eso es lo que la Escritura dice. Así que, respondiendo a la pregunta sobre Rusia y Ucrania, si es Rusia, Gog y Magog, bueno, la Escritura hace mención que todos esos países van a formarse en un grupo. Lo que podemos decir es que en este momento es simplemente principios de dolores, se está preparando todo. No sabemos, no les puedo dar detalles cómo va a ser eso. Dios está en control, Dios sí sabe cómo va a ser. Puede haber una tercera guerra mundial y podemos sufrir aún más las consecuencias de eso. Nosotros que vivimos en diferentes continentes, en diferentes países, podemos pasar esa tribulación de una tercera guerra mundial. Pero lo único que sí debemos estar seguros es de que Dios está en control, porque Dios tiene un plan.
Lo más probable es que esto, después de esta situación que se está viviendo y sobre todo los ucranianos y los rusos, los jóvenes rusos que están muriendo, lo más probable es que va a haber un nuevo orden mundial, va a haber alguien que va a promover la paz y quizás ahí entonces empiece el tiempo que la Escritura nos habla de un tiempo de paz, un tiempo donde el anticristo va a salir y va a traer prosperidad, porque esta situación que está de la guerra, lo que está haciendo es que hay inflación y hay problemas económicos y va a haber problemas de alimentos, dado a que Ucrania y Rusia son productores de alimentos para el mundo, y por la guerra esto se ha parado. Entonces esto va a traer consecuencias que todos nosotros vamos a sentir, y así que es posible que esto sea usado entonces para que el anticristo surja y el anticristo sea quien traiga la paz, el anticristo sea el que traiga las soluciones a los problemas económicos, a los problemas sociales, a los problemas políticos, a los problemas económicos y de alimentos, etcétera. Y entonces se van a firmar tratados y una vez más Israel va a estar confiado, y entonces, de acuerdo a la Escritura, después de eso empieza lo que es la tribulación y la gran tribulación, y después de la gran tribulación entonces se cumple Ezequiel 38, se cumple Armagedón y viene esta gran destrucción de estas naciones, de las naciones, mejor dicho, que se levantan contra Israel. Algunos piensan que Ezequiel 38 y Armagedón son dos guerras diferentes, pero lo más probable es que se está refiriendo al mismo evento. Son muy parecidos cuando uno compara lo que va a suceder en la batalla de Armagedón y lo que sucede en Ezequiel. Hay muchas cosas similares, lo que muestra que probablemente es una sola guerra, un solo evento, y después de eso nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en el Señor. Nosotros somos creyentes. Este es el tiempo que nos tenemos que comprometer aún más, consagrarnos a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a usar nuestros talentos, nuestros dones para servir en la iglesia, para seguir haciendo discípulos, seguir evangelizando, seguir bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, seguir enseñando todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Este es el tiempo no de temer, este es el tiempo de confiar, este es el tiempo de que nuestra fe se fortalezca y vivamos y glorifiquemos al Señor en todo lo que hagamos, que haya una consagración de su iglesia. El sufrimiento lo que hace y lo estamos viendo, por supuesto en algunos lugares se está sufriendo más. Los cristianos que están en Ucrania están sufriendo mucho más, pero sabemos que el sufrimiento lo que nos lleva es a buscar más de Dios, a santificarnos y consagrarnos al Señor. Así que es el tiempo de consagrarnos, es el tiempo de santificarnos. Sabemos que hemos sido apartados por Cristo, somos santos porque Él ya nos santificó. Hemos sido santificados por el sacrificio de Cristo, por la fe que hemos puesto en Él, pero ahora somos llamados a vivir una vida en santificación, una vida consagrada a Él. Así que les invito a que oren más, estudien más la palabra del Señor, evangelicen más, hablen más del Señor, muestren el amor de Cristo a sus vecinos, a sus amigos, a los hermanos de la iglesia, a cada persona que el Señor ponga en su camino, porque el tiempo es corto. Este es el tiempo de vivir para Cristo. Que Dios les bendiga, que Dios les
guarde, los libre de todo mal, que el Señor les provea, les prospere y que sea este un tiempo de gran bendición para sus vidas, a pesar del peligro en el cual estamos viviendo, quizás de una tercera guerra mundial. Eso yo no lo sé, pero solamente Dios lo sabe, qué es lo que viene. Así que fuertes en la fe, hermanos consagrados para el Señor. Gracias, Dios les bendiga. Es una gran bendición para mí poder compartir un poquito de la palabra del Señor con ustedes y espero que esto lo atesoren, esta palabra la atesoren en su corazón y la vivan para la gloria del Señor Jesús. Dios les bendiga, un placer, una bendición. Hasta luego.